Muy buenas noches, bienvenidos. Estamos nuevamente en Educados, donde desaprender también es transformarte y vamos a dar paso, dar pie a nuestro tema del día de hoy, que es ¿qué te estás perdiendo? A ver, pausa. La semana pasada hablamos de estar presente, estar conscientes y algunas estrategias para vivir más en el aquí y ahora. Y ahora pues vamos a ver qué te estás perdiendo por no estar en el presente o de qué te estás perdiendo por andar de inconsciente. Muchas cosas. Yo creo que podríamos enlistar muchas cosas que nos hemos perdido por no estar conscientes en el aquí y en ahora. Sin embargo, vamos a enumerar, vamos a enlistar algunas. Principalmente, yo creo que podríamos enlistar unas 4 o 5, que son las que vamos a abordar el día de hoy. 1, oportunidades. ¿Qué oportunidades nos hemos perdido por no estar conscientes, por no estar presentes y andar a lo mejor divagando en otras cosas, en otras cuestiones, en el pasado, en el futuro, y no estar realmente tomando conciencia de lo que estamos haciendo hoy? Oportunidades. ¿Te has perdido oportunidades, amigo? Siento yo, tengo mucho tiempo que no. Como hasta mis 18 años, creo que sí me perdí de, no sé si fueron pocas o muchas, pero sí suficientes oportunidades. Y en este caso, pues también para ampliar un poquito de lo que va la inconsciencia, decíamos la semana pasada, pues es que tu mente o tu ser esté mucho tiempo en el pasado, recordando, rumiando, quejándose, pues sí, dándole vueltas a los mismos temas o a las mismas situaciones o a los mismos escenarios, o estar en el futuro con ansiedad, con temor de qué va a pasar, con incertidumbre, con dudas. Entonces, mucho tiempo de mi adolescencia, niñez, ¿cómo se dice? Temprana juventud, creo yo que sí me perdí de algunas oportunidades porque yo siempre tenía miedo a equivocarme y tenía miedo al qué dirán, qué van a pensar, se va a enojar mi mamá. Entonces, siento yo que muchas oportunidades, ya sea con amigos, con juegos, o sea, en deportes, haciendo deportes o diferentes cosas, muchas oportunidades sí me las perdí, principalmente por miedo, porque me la pasaba ahí pensándole y dándole muchas vueltas a cosas de que, ay, no, si sí, y si no puedo, y si sí puedo, y si me equivoco, y si hago el ridículo, y si qué oso, mejor no, y mejor no, y mejor no, y así se me fueron muchas con mejor no. Pero creo que también muchas, vaya, hablando a lo mejor de nuestra adolescencia o juventud, pero ¿a qué edad realmente podemos tomar esta conciencia de decir, ya no me voy a perder de esas oportunidades? Porque claro, cuando tenemos 17, 18 años, no estamos conscientes de eso, de decir, voy a tomar acción de esto, no voy a estar pensando en el pasado ni en el futuro. No, realmente yo creo que ya tomamos conciencia un poquito más grandes, ¿no? No sé, o sea, para mí fue que un día lo decidí. Bueno, sí. O sea, un día lo decidí, un día dije, cuando empiece mi mente a divagar en miedo, sobre todo en qué va a pasar, y si esto, y si lo otro, y ya cuando me dé cuenta que ya empecé a sobrepensar, voy a decir que sí. Okay. No me importa, o sea, la oportunidad que venga, si me está dando miedo, eso fue como lo que entendí y por Okay. eso dije, a partir de este día, cada vez que yo me dé cuenta que estoy sobrepensando algo con miedo, es porque creo que es algo valioso, significativo para mí o que vale la pena, si no, no me estaría dando miedo o no lo estaría pensando. Y entonces, si lo estoy pensando, sí. Y entonces, a partir de ese momento, que fue por ahí de un 20 de febrero del 2011, ese día yo dije, ya, Qué estuvo bueno, exacto, qué voy a exacto. desconectar la cabeza y cuando sienta ese nervio, ese cosquilleo, no es miedo, es emoción. ¿Es emoción? Sí. Ok. Y yo creo, y es lo que te decía hace rato, a lo mejor o ya no me doy cuenta de qué oportunidades me he perdido por miedo, por estar en el inconsciente, pero sí tengo la capacidad de ver el momento en que va, o sea, en el que estoy eligiendo, ¿qué fregados importa? Hazlo de todos modos. Esa es una frase que en verdad sí me he repetido para hacer muchas cosas. Si no hubiera sido así, por ejemplo, no me hubiera ido de intercambio
porque me hubiera dado miedo, porque era la primera vez que iba a vivir solo, por varias ¿A dónde te fuiste de semanas intercambio? a Platícanos. Francia. Francia, muy En bien. el último semestre de la normal surgió una convocatoria con la cual yo encajaba perfectamente, porque solo tenías que ser alumno de octavo semestre, tener un promedio mayor de 80 y tener un papel, el que sea, que dijera que estaba certificado en el nivel que sea de francés. Ok. Y yo cumplí esas 3 cosas y yo estaba, ay, sí, voy o no voy, pero yo ya había tomado esa decisión. Entonces Excelente. dije, ya sentí el nervio, Ajá. va. Ok, clave, si sientes nervio y miedo es un sí y lánzate. Eso es. Para mí me funcionó, pero puede ser que en otras ocasiones o en otros contextos no sea lo más sano, pero para mí me funcionó porque yo ya había sobrepensado mucho, Sí, o sea, sí, yo ya sí. me conocía mucho esa parte sobrepensadora y entonces, pues sí, más bien habría que evaluar. No me Sí. implica un riesgo a mi integridad Exacto, física, exacto, exacto, exacto. es para bien o para crecer o para extenderme o para ampliarme, Ujú. va, no me importa. O sea, necesito aprender algo, a lo mejor no estoy preparado, va, porque en el momento, en el transcurso, voy a tener que aprenderlo. Sí. Entonces, va. Sería más bien ahí, o esas serían las restricciones para poder funcionar de esa manera. A mí me funcionó y así ha sido desde entonces. Muy bien. Y ahorita que lo mencionas, ahorita que dijiste, bueno, o sea, yo lo pensé de esta forma y me lancé y lo hice, tenía la cosquillita, tenía la incertidumbre, pero como quiera me lancé. Me hiciste un poco recordar esta parte cuando tomé la decisión de mudarme de mi ciudad natal y también fue esta parte de, ok, sí es cierto, es algo que digo, tampoco estaba como que dentro de las cosas, no era algo que me ponía en riesgo, pero sí era una decisión bastante fuerte, era un cambio de vida totalmente pues, de 180 grados y también sentí lo mismo que tú, ahorita que lo estabas platicando me reflejé mucho de sí fue algo que sentí el cosquilleo, sí sentí miedo, por supuesto que sentí miedo, pero sí estaba muy consciente de lo que iba a hacer. O sea, sí estaba segura y muy consciente de lo que iba a hacer. No sabía qué iba a pasar, obviamente, pero creo que, no creo, estoy segura que ha sido la mejor decisión de mi vida. Totalmente, o sea, totalmente, totalmente. Y ahorita que lo veo a perspectiva de hace 8 años, es verdad, me dio miedo, pero me lancé, fue con conciencia y venos aquí ahora. Exactamente. Si Sí no, no fue. estaríamos No aquí. estaríamos aquí, es verdad. Literalmente, o sea, no habría forma de que tú allá y yo acá y no nos Sí, hubiéramos conocido de ninguna forma. exactamente. Bueno, Este, oportunidades creo que no nos hemos perdido, creo que hemos estado en esa conciencia, eh, obviamente la mayor parte del tiempo la gente estamos consciente de lo que hacemos, por momentos también la perdemos, no quiere decir que siempre estamos realmente conscientes o al 100% conscientes de todo lo que hacemos, de las acciones pues sí, que las acciones que hacemos y lo que decimos también, y también con la gente con la que nos involucramos a veces, con las amistades, relaciones, no siempre estamos conscientes al 100%. sí. Y antes de pasar al otro punto, pues sí quisiera mirar a la cámara, ¿verdad? Y preguntarle a las personas que nos ven, o sea, ¿de qué oportunidades te has perdido por estar de inconsciente? O sea, por estar dándole más peso al miedo, a la preocupación, así como decía yo, o sea, al qué dirán, qué van a pensar, se va a enojar mi mamá, sí, pues, ¿qué van a decir los demás, verdad? O sea, ¿de qué te has perdido por no dar ese paso? O sea, por al final decir, mejor no, o Y, sea, y, y prueba clara está, amigo, esto, o sea, cuánto tiempo tú y yo lo pasamos estudiando, pensándolo, diciéndolo, vamos a hacer esto, vamos a hacerlo, y no nos atrevíamos a hacerlo por una cosa, por otra, por el trabajo, por decisiones personales, por relaciones, por muchas cosas, no nos animábamos, pero cómo realmente después de que perdimos nuestra amistad un tiempo, y que tomamos otra vez conciencia de las cosas que estaban pasando y que realmente fuimos aterrizando todo y que realmente nos convertimos más conscientes de lo que ya éramos, de esta parte de, oye, estamos teniendo realmente una gran oportunidad y nos la estamos perdiendo. Ahora sí vamos a hacerlo, o sea, ya va, y necesitamos hacer esto sí o sí. Y fue ok, tal vez sí nos da miedo de que, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué vamos a grabar? ¿Cómo lo vamos a grabar? Pero aquí estamos, y creo que es la prueba más real
de todo lo que estamos hablando de los temas, y tú y yo somos una prueba tal cual de la conciencia y de momentos también que pasamos de mucha inconsciencia, porque perdimos un tiempo en nuestra amistad. Qué forma tan orgánica de introducir el siguiente punto, que precisamente es las amistades, ¿verdad? Entonces, pues nosotros. ¿Cómo llegamos a ese punto? ¿Cómo nos perdimos? En algún punto, antes, bueno, no antes, después de que nos dejamos de hablar, yo sí muy genuinamente me puse a reflexionar esta parte de por qué llegamos a ese extremo de dejarnos de hablar, a tener que perder la amistad. ¿Qué fue lo que nos pasó que llegamos a ese grado de inconsciencia de decir, bye, basta? O sea, es lo mejor estar separados, dejarnos de hablar por ciertas situaciones. ¿Qué nos pasó? O sea, ¿qué fue? ¿Cómo llegamos a ese punto de inconsciencia de que nos perdimos del aquí y el ahora y perdimos una amistad un tiempo? Sí, creo yo que una parte, que ahora la forma de introducir el siguiente punto, una parte fue el perderse a uno mismo. O sea, hablando personal, en mi caso, pues la relación en la que yo estaba ya estaba como muy envuelto en la Ujú. inconsciencia. Yo puedo como identificar los momentos donde sí, o sea, salía a flote mi conciencia en diferentes decisiones, en diferentes momentos, pero sí, ahora en retrospectiva puedo ir viendo los momentos específicos donde poco a poco la fui perdiendo, o sea, donde poco a poco fui cediendo y como decíamos hace rato, o sea, no es que todo el tiempo 24/7 Sí, vivamos en el infinito consciente, muchas veces lo hemos perdido y por eso vivimos esta situación que nos hizo separarnos, pero yo creo que es eso, o sea, dentro de esa relación en la que estaba, perdí el contacto conmigo mismo, con mi conciencia, y fue lo que hizo que al final no pudiera como defender más los puntos o defender más la situación. Entonces, pues eso es lo que hizo que llegáramos a ese punto, pero este, creo yo que después de ese periodo de inconsciencia y al volvernos a encontrar, o sea, lo que nos hace que estemos aquí, pues fue eso, o sea, el haber tenido esa oportunidad de decir, "Ah, voy a perder esta amistad tan valiosa", y sí, entonces al reencontrarnos fue como, no podemos seguir perdiendo más el tiempo. exacto. Otro punto de los que acabas de mencionar, mencionaste dos muy importantes. Uno, el perderse uno mismo y dos, perder el tiempo. Cuando uno a veces, digo, que se pierde uno mismo esta parte de la inconsciencia, hablábamos hace un momento bueno, hemos hablado mucho de nosotros, hemos hablado mucho de lo que nos ha pasado por momentos de conciencia, de no estar aquí, en el aquí y en el ahora y el estar pensando en cosas pasadas o futuras. Pero digo, todos tenemos amistades en las cuales nos podemos reflejar con esos ejemplos y que te mencionaba hace un momento, que una amiga me platicaba hace tiempo de que tenía una relación, que salía con un chico en el cual tenía literal 2 años saliendo con ese chico, pero me decía, Dalia, es que sabes qué, siento que no es mi tipo. Yo decía, pero ¿cómo? O sea, de verdad es un excelente chavo, es un chavo amable, educado, te trata bien, te aprecia, te quiere, o sea, muchas cosas, muchas cualidades que yo le veía. Ya me decía Dalia, es que hay algo que no siento que pueda estar yo ahí. Yo decía, pero ¿por qué? Y me explicaba, me decía, es que a veces utilizamos mucho esta frase muy trillada, pero ¿por qué la vemos así, no? Entonces me decía, es que siento que no es mi tipo. Y yo, bueno, ¿por qué no es tu tipo? Si todo lo que tú quieres lo tiene. O sea, me mencionaba 10 cosas y las 10 cosas las tenía, ¿no? Dice, pero aún así, teniendo todas esas cosas, siento que no es mi tipo. Yo, bueno, ¿por qué sientes que no es tu tipo? Entonces, justo cuando platicaba con ella, le decía yo que mi psicóloga me decía que a veces uno dice esta frase de es que no es mi tipo, pero no es que no sea tu tipo, es que no es lo que te resulta familiar. Mm, Entonces, como no es lo que te resulta familiar, por eso uno a veces se la pasa encontrándose con personas que te resulten familiar, que te resulte conocido, que te resulte
a los mismos patrones que tú ya conoces y has repetido. Entonces, como hay personas que te puedes topar que, no, que te resulten familiar, entonces ahí sí, porque ahí sí es tu tipo, pero cuando llegas y te topas a alguien que sientes que no es tu tipo, es porque es totalmente diferente a tus patrones ya repetidos o de traumas o de inconsciencias que tienes de tu vida, entonces por eso no es tu tipo. Entonces cuando platicaba con mi amiga todo esto, le decía, es que probablemente es eso, el chavo es muy buena persona, pero simplemente sientes que no es tu tipo porque no estás familiarizada con todo esto que tú estás buscando, lo buscas, pero como no te es familiar, por eso sientes que no es tu tipo y no te sientes cómoda, porque no lo sientes familiar. Entonces, creo que es esta parte de también ir rompiendo esos patrones, pero nos cuesta mucho de repente también llegar a relaciones, porque lo mencionabas tú hace rato también, es que cómo nos envolvemos en relaciones tóxicas, cómo llegamos con una persona y con otra. En el caso de tu amistad, pues mucho es el identificarse con esos patrones, o sea, el apropiarte de esa narrativa, de esa historia, de esos recuerdos, de esa experiencia, de ese contexto, y a veces usamos esas frases, como decías, de no es mi tipo, y muchas veces es un no sé, no sé, no sé, y ese no sé es no querer enfrentar la conciencia, o sea, no querer enfrentar el presente, no querer, eh, pues sí, o sea, adentrarse en qué es eso que no sabes, o sea, Sí, sí sabes, pero sí, es más fácil decir no sé, no es mi tipo, es que no me acuerdo, es que quién sabe, que hacer el trabajo de no me gusta a lo mejor aceptar que mis papás vivían del chongo y por sí. eso yo me consigo puras personas para estar del chongo y entonces mejor, no sé, Ujú. no me Algo resulta tiene que familiar. no sé, ajá, exacto. Entonces, mucho es eso, o sea, ¿qué pretendo no saber? Y el decir, basta, o sea, no soy ese contexto, no soy esa historia, o sea, ahorita, aquí y ahora es donde puedo operar, no con el pasado, no con mi historia, no con lo que haya ocurrido, sino más bien ahorita puedo hacer la diferencia. Entonces, precisamente un caso de éxito de esa situación, lo acabo de escuchar esta semana, ¿verdad? Una persona que por más de 10 años había estado en una relación, o sea, realmente fue su primera relación. Sí, sí, sí. Estaba esta persona en prepa, empezó a salir con un chavo, la chica salió embarazada y se quedó con este chavo y con este chavo duró 10 años y ella por mucho tiempo o en muchas ocasiones quiso salir de la relación, pero duraba una semana, 2 semanas, creo que lo más que duró fue como un mes Poquito. fuera de la relación y volvía a caer, ¿verdad? Y en un principio era como por ella misma, por esto que hablábamos de los patrones, pero y luego era ya también por su hija y luego después vino otra hija y entonces ya era es que no me puedo separar por las niñas o es que a las niñas les empieza a afectar cuando me separo. Pero lo que me platicaba esta semana es que hubo un momento en que se dio cuenta en que es que a las niñas les está afectando más El que quedarte. yo siga ahí, Exacto. porque pues ya una de las niñas ya está más grande, ya verbaliza, ya se da cuenta de las cosas y ya ella misma fue la que le dijo, mamá, es que yo no quiero que regreses a estar con mi papá. Entonces, son esos momentos, así puede llegar a ser después de mucho sufrimiento, después de mucho contexto, mucha historia, mucho pasado acumulado, sí puede llegar un momento de iluminación, decir, y de un momento para otro hacer la diferencia o desconectarse de esa historia que este chavo pues la maltrataba o le decía que era inútil o que para qué trabajaba o también al revés, ¿verdad? Cuando estaba de mamá de que no, pues es que no la estás haciendo bien como mamá, no, es que no estás bonita y así, o sea, como tratar de eso bajar lo más posible para que no pudiera salir Ujú. y ya llegó hasta ese día que dijo, Basta. basta, o sea, Ujú. Claro. sí puedo, de aquí a ahora y sí puedo. Y se consiguió un trabajo y se salió con él y se llevó a las niñas y ahorita está todo muy en orden, o sea, y se sorprendía que es que, dice, sí lo imaginaba, o sea, sí Sí soñaba con sabía, este día, exacto. sí lo visualizaba, solo que mucho tiempo fue algún día, Sí. en algún muy lejano momento, hasta que un día fue, basta, ¿verdad?
Y era lo que yo le decía, es que ahorita estás en un nivel de conciencia, o sea, Total, exacto. total, de que incluso ya hasta ahora ella misma se da cuenta de patrones que tienen algunos hombres que le sacan plática, que se le acercan, que la invitan, y ella misma se va dando cuenta de esto no, esto no, esto no. ¿Por qué? Porque Exacto. ya pudo primero recuperarse a sí misma, recuperar sus relaciones, recuperar sus amistades, recuperar a sus hijas, y ya ahora está como, no voy a perder eso otra vez. Exacto. Y yo creo que todos estos casos que hemos estado platicando de ejemplos, que podemos mencionar muchos, propios y también de amistades, creo que nos lleva al último punto, amigo. Que un último punto de los que mencionábamos hace rato, muy importante, ¿qué más perdemos por la inconsciencia en la que nos pasamos? Y creo que es el principal de todos de los que hemos mencionado hoy. Pues decíamos, te pierdes del tiempo, por ejemplo, esta chava pues fueron más de 10 años, tu amiga fueron 2 años, este, en mi caso pues también fueron dos También. años, casi tres, Sí, este, y eso es lo que te pierdes, o sea, te pierdes del tiempo y el tiempo. tiempo es igual a vida, es decir, te estás perdiendo tu vida, la vida que solo tienes una, la vida que no sabes cuándo va a terminar, te la estás perdiendo, te estás perdiendo de tu propia vida, te estás perdiendo de muchos momentos, te estás perdiendo de la vida, de lo que está De lo pasando en hoy. este momento, en este instante. Entonces, eh, pues esa es la principal pérdida, creemos nosotros, de estar fuera del presente, de estar en el inconsciente. Y pues bueno, ya en la siguiente semana estaremos hablando un poquito más de lo que se gana. Ahorita, desde lo negativo, A lo hemos positivo. podido como quiera ver qué se puede ganar, qué se puede recuperar cuando estás en el presente, en el aquí y ahora. Y pues también nos encantaría leer sus comentarios, leer sus opiniones, leer sus experiencias, las cosas que puedan aportar a crecer este tema y pues así para poderlo hacer más vivencial, más interactivo, más real y poderlo compartir con todos ustedes. Y pues bueno, yo creo que cerramos, amigo, con esta parte, principalmente el tiempo, no hay que perder el tiempo, no hay que perdernos en la inconsciencia, porque el tiempo no regresa y es de lo más importante, y bueno, es lo más importante, de hecho. Y si tienes la oportunidad de recuperar, de volver a retomar donde te quedaste, valóralo, aprécialo mucho, realmente es una bendición. Y pues bueno, gracias a eso, en nuestro caso, estamos aquí Aquí estamos, haciendo educados. donde desaprender también es transformarse.